bueno, se festejó Malvinas. Y tenemos como invitado a Rafael Cornejo, contraalmirante Rafael Cornejo retirado. Así es, ¿no es cierto? Vos corregime cualquier cosa, porque yo soy medio burro para todos estos títulos. Está perfecto, Luis, está perfecto. Bueno, nada. Primero, agradecerte. La verdad que es un orgullo para mí, para este programa, que estés acá. Y quiero que me cuentes un poco lo que fue Malvinas y esto que se está de nuevo revalorizando a los veteranos de Malvinas, porque en un momento estaban, no sé, los gobiernos estos que pasan por ahí, uno les da ganas de matarlos, pero bueno, es una opinión totalmente mía, pero nada, orgullo de que estés acá y quiero que me cuentes un poco lo que fue Malvinas. Perfecto, Luis. Yo muy agradecido de estar en tu programa, muy agradecido de que me convoques para tocar este tema que es tan caro para todos los argentinos y para mí en particular, por supuesto. Creo que la prensa fue parte de ese revival de Malvinas que vos mencionás. O sea, creo que los medios trabajaron fuertemente para que Malvinas vuelva de vuelta a estar en la conciencia y en la cabeza de los argentinos. Sí. Es muy difícil hablar de Malvinas en pocos minutos, es muy difícil contar, pero sí expresarte varios sentimientos que uno tiene de lo que fue Malvinas. Primero, que es importante, que esto es un mensaje para los chicos. O sea, Sí. Creo que la juventud, que no vivió muchas cosas que vivimos nosotros, Luis, Sí. tiene que tomar Malvinas con toda la pureza y con todo lo que significa la gesta de recuperar parte del territorio. Nosotros, nuestra generación, está un poco más enviciada con temas políticos, con gobierno, como decías vos, Sí. y los chicos eso no lo vivieron. O sea que a los chicos, a los jóvenes, hay que mostrarles Malvinas como un hecho histórico, Sí. como un hecho donde los argentinos que habían jurado defender a la patria hasta perder la vida, lo cumplieron. Por eso hay 649 argentinos muertos en la campaña de Malvinas. Por eso tenemos 34 salteños muertos. Y por eso debemos seguir adelante y seguir avanzando, independientemente, inclusive nosotros, de los avatares políticos Sí. que empañan o no Malvinas. Yo siempre digo que a veces, como somos protagonistas de este hecho, tanto vos, Luis, como yo, no valoramos la real dimensión de las hazañas o de los hechos heroicos. Sí van a ser reconocidos en el futuro, como San Martín, como Belgrano, como Güemes. Hay hombres como Jaquino, hombres que dieron la vida desinteresadamente por la patria, que van a estar seguramente en lugares históricos de la Argentina. Y la campaña fue dura, fue una campaña muy dura, fueron 74 días, donde en el caso particular mío, yo estaba en una escuadrilla aeronaval, en la escuadrilla... Vos eras piloto de avión. Yo soy piloto de avión. Piloto de avión. Y nos embarcamos en el portaaviones 25 de mayo Uh-huh. para la Operación Rosario, donde fue la toma de las islas. Y lo que rescato yo de esos días, esos 74 días, es que estaba totalmente preparado para hacer lo que estaba haciendo. Sí. O sea, yo estaba en mi segundo grado de oficial, ya había tenido 5 años de preparación como piloto, tenía unas cuantas horas de vuelo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos Sí. años tenías? 26. 26 años. 26 Claro, años. ¿sabes por qué te hago esa pregunta? Porque a vos también te debe pasar, porque nosotros no tenemos mucha diferencia de edad. Hoy un chico de 26 años, esto no es crítica, pero hoy un chico de 26 años está más pensando en la Play que en una ida, una guerra en este caso. Vos tenías 26 años, ya eras piloto de avión y ya te estabas embarcando en un portaaviones para ir a la guerra. Así es.
Esas cosas uno, Así es. a mí se me pone la piel de gallina, porque Así es. uno ve a los chicos de hoy, Así es. y vos los mirás y le decís... Pero todos los tiempos, Luis, tienen sus experiencias, ¿no? Yo, digamos, lo siento como vos. También veo chicos de 26 años hoy en día que son fenómenos manejando la informática, fenómenos manejando muchas cosas que yo en su época, digamos, éramos neófitos, pero creo que, es más, yo creo que la evolución de la juventud, yo creo en esa evolución, creo que son mejores que nosotros, ¿no? Independientemente que esto, o sea, hay muchos chicos que no salen y no son mediáticos y que no están en los medios y que trabajan y estudian de manera muy clara. O sea, yo conozco gente que tiene esa edad y que está tan compenetrada como estaba yo en ese momento con lo que hacía, ¿no? Y como te decía, yo, digamos, estaba preparado para lo que estábamos haciendo. No éramos chicos que nos llevaron, sino que al contrario, yo me sentía orgulloso de estar así, que había operaciones donde el portaaviones, que es un buque grande, que se ilumina mucho para que los aviones puedan aterrizar, y al iluminarse era un blanco más fácil de los submarinos, entonces operamos sin luces, o sea, aterrizábamos en el portaaviones sin las luces. ¿Cómo eso era adiestramiento, Luis. Eso era mucho adiestramiento. A mí me impresiona, te digo la verdad, que a mí me impresiona la calidad de gente que tenemos en la Argentina. Porque uno escucha todas estas historias y a nivel mundial no son pocos lo que deben haber podido hacer eso. Tuve la suerte de estar durante mi carrera afuera del país. Estuve 2 años en Estados Unidos y en todas las academias militares del mundo estudian y toman como referencia muchas de las operaciones que tuvimos durante la Guerra de Malvinas. Hay operaciones como el hundimiento de Sheffield, del Atlantic Conveyor, la operación del Invencible. Son operaciones que la gente que la realizó realmente tenía una capacitación y un profesionalismo digno de las primeras potencias. Obviamente que siempre digo, o sea, tener un conflicto con Inglaterra era ahora habiendo ascendido a almirante, habiendo analizado los planes de guerra, era una locura. O sea, nunca íbamos a tener una victoria sobre la OTAN, sobre Inglaterra, sobre Estados Unidos. O sea, gracias a Dios que fueron los muertos que tuvimos y no más. O sea, porque si la guerra se hubiera extendido hubiera sido mucho más sangrienta para nosotros, seguro. Pero sí reconocen los ingleses, sí reconocen los norteamericanos, y el mundo reconoce la capacidad que tenía el soldado argentino, y un poco en vía de lo que vos decías, ¿no? O sea, tenemos capacidades muy importantes. O sea, fuimos reconocidos en todos lados. Yo, como veterano de guerra en Estados Unidos, fui más venerado que acá en mi país. Eso ni lo dudo. Yo caminaba con uniforme por las calles de Nueva York y hubo gente que me paraba, que me invitaba a almorzar, a comer, y me hacía referencia a la guerra de Malvinas, cosa que no ocurría acá, ¿no? Pero creo que está cambiando. Vos sabés que está cambiando. Vos sabés que esa era la próxima pregunta que te iba a hacer. Hoy está cambiando y mucho, hoy estamos tomando conciencia. Sobre todo yo me voy a la faz, esto es una cuestión personal, me voy a la faz política. Se agarró un poco el tema de Malvinas, que lo vapulearon bastante y no fueron a contarnos la verdad, porque había tantas cosas que según a qué político subía les convenía o no. Hoy me parece que eso ya se está contando la verdad, literalmente. Así es. Y un poco avanzo. Yo en mis 26 años no estaba pensando en el factor político del país. O sea, yo era un oficial que estaba preparándome, estaba en mi fase inicial de la carrera, y yo no sabía si la guerra estaba ordenada por la Junta Militar, digamos, digamos, yo estaba para cumplir órdenes. Entonces, sí, la mezcla esa que quieren
desmalvinizar con el tema de que el gobierno no era democrático, que además, digamos, por supuesto estoy de acuerdo que haya cuestionamientos sobre eso, por supuesto, sí. Pero se va avanzando y se separa Malvinas de la cuestión política, que eso es lo que debe ocurrir, ¿no? Claro. Y un poco te cuento cuál era mi trabajo. Nosotros operábamos en un avión que tenía capacidad para detectar submarinos. Entonces era un poco la protección de los barcos, le dábamos la protección a los barcos para que los submarinos no infligieran daño a los barcos propios. En la primera fase de la guerra. En la segunda fase de la guerra, la flota ingresa a Puerto Belgrano, o sea, es resguardada la flota, para decirlo de una manera, y la operación nuestra desde Río Gallegos, desde la base de Río Gallegos, fue empezar a detectar los blancos rentables para que los aviones de ataque hicieran su ataque. O sea, el avión que va con las bombas, con los misiles, no sale al mar a buscar los blancos. Sí. Tiene que ir alguien adelante, donde le va designando cuáles son los blancos más importantes para que sobre ese sector el avión tire las bombas. Entonces teníamos que ir volando muy bajo, con una electrónica muy importante, al mejor nivel de la electrónica inglesa. Volando bajo para que no lo detecten los radares. Los radares, exactamente. O sea, el radar tiene un lóbulo de detección que mientras uno más alto va, más lejos lo detecta. Y más lejos lo detecta, hay más peligro de que el misil del buque haga blanco. Entonces uno iba abajo para llegar lo más cerca posible del blanco y sacar exactamente la posición. Sí. Esa posición se la transmitíamos al avión que venía con el Exocet y el avión lanzaba el Exocet. Era, digamos, había un riesgo porque teníamos armamento, teníamos bombas, teníamos cohetes, pero siempre en el caso nuestro, diferencia contra los Sea Harrier. El Sea Harrier era un avión de última generación y que nos perseguían varias veces, y al tener el avión nuestro una firma calórica muy baja, porque era un avión que era especial para eso, el misil Sidewinder del Sea Harrier no se enganchaba en nosotros. Entonces, él, para derribarnos, el avión inglés, el piloto inglés, debía vernos para derribarnos con cañones. Como era muy difícil vernos porque estábamos bajo y los aviones estaban pintados, camuflados con el color del mar, tuvimos muchas veces sentíamos que nos estaban iluminando, como se dice, con el radar, o sea que nos tenían detectado, pero al no seducirse el misil y no podernos ver, no nos podían derribar. O sea que era un poco un juego de gato y ratón. Pero contame sensaciones que hayas tenido ahí arriba del avión cuando te mandaban a hacer todo esto. Lo que uno siente, Luis, es yo escuché muchos veteranos que los respeto, por supuesto, y que pensaban en la patria, en la bandera. Yo creo que uno piensa en el compañero que está en el avión del lado. O sea, ahí, en esos momentos de tensión, el pensamiento se centra en que el equipo salga indemne y que la sección de aviones vuelva a tierra. O sea, uno se preocupa mucho por el compañero que está al lado, que pasa en tierra también. Sí. Si en tierra el combatiente está en el Pozo de Zorro, está, recibiendo fuego enemigo y está preocupado por el que está al lado. O sea, pierde un poco la noción de patria, bandera, que eso a veces uno se idealiza, pero lo real es que uno piensa en esos momentos la frialdad de que a mi compañero no le pase nada y por supuesto salvar uno y seguir con la misión. La guerra de Malvinas, la verdad que fue, bueno, a las generaciones de ahora no se las acuerdan. Yo era chico, tenía 18 años en la guerra de Malvinas. La verdad que yo me sentía muy orgulloso de todo lo que pasaba, de lo que era la guerra en sí. Se hablaba en todo el mundo, y eso que las noticias eran muy escuetas las que habían, no las informaciones que hay hoy. Y la verdad que yo siempre pensé, qué lástima que después de haber estado en una guerra, con la calidad humana que había,
eso no haya continuado en fortalecer a la milicia. Sí, yo creo que, como decíamos en la primera parte de la entrevista, se mezcló mucho la parte militar con la parte política, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, el militar venía de una ruptura democrática de la Argentina, una guerra donde se pierde, entonces fue muy difícil los años post Malvinas para nosotros que éramos profesionales. O sea, yo, independientemente de mis ideas políticas, yo defendía al presidente que tenía de turno. O sea, claro, las Fuerzas Armadas no tienen como Fuerza Armada una ideología política. Claro. Las Fuerzas Armadas dependen del comandante en jefe, que es el presidente de la nación, sea Luis Puló, sea el que sea. O sea, nosotros nos debemos obediencia al presidente de la nación y obediencia a las leyes. Y bueno, así surgió mi carrera, o sea, siguió mi carrera, pero difícil porque había que remontar todo un cuestionamiento sobre la legalidad de la guerra, que se puede discutir, pero lo que no se discute son los muertos que tuvimos, no se discuten las acciones heroicas, no se discute el profesionalismo que tenía la Argentina, no se discute el reconocimiento mundial. Está de los propios ingleses. Los propios ingleses tuvieron un reconocimiento. Yo tuve oportunidad de estar 2 veces con pilotos de Harrier que me dijeron, yo estuve tal día en tal lado y yo dije, bueno, yo era el que estaba abajo tuyo, y bueno, nos abrazamos, por supuesto, como profesionales, porque estábamos siendo profesionales, ¿no? Claro. Y yo ahí, dentro de los profesionales, rescato mucho a los soldados con cripto, que fueron a la guerra convocados sin estar, digamos, en una carrera como la que yo tenía. Yo sabía que me preparaba para algo, para la guerra, porque si no, no hubiera entrado a la escuela naval, no hubiera preparado. Yo le recuerdo a los chicos en esa época, era el servicio obligatorio. Cambió de los 21 años a los 18 años. Claro, los 18 años. Pero también ahí, y yo me puedo discutir con quien quiera, hubo chicos de 18 años que estaban muy preparados para la guerra. O sea, el batallón de infantería número 5, que peleó en Dos Hermanas, peleó en Monte London, eran de chicos de 18 años y que los ingleses, digamos, reconocen la fiereza, la profesionalidad y la capacidad de lucha de esos chicos. Evidentemente, siempre digo también que el combate en tierra es muy difícil, es muy distinto al combate en el aire. Sí. O sea, en tierra es mucho más duro, ¿no? O sea, en el aire usted desaparece en segundos y en tierra uno ve el enemigo que viene, ve las bombas que caen cerca, estar en un pozo de zorro tantos días. Pozos de zorro son las trincheras, para que la gente entienda. Son las trincheras que tenían humedad y estaban con agua, comida que no llegaba porque se cortaba la alimentación, digamos, la cadena logística al frente. O sea que la guerra en tierra es mucho más dura y mucho más difícil que la guerra aérea, ¿no? Por eso siempre yo respeto y rescato que la gente del ejército, de la infantería marina, tuvieron un Malvinas mucho más duro que el que tuve yo. Bueno, pero sacando un poco lo bueno de todo esto, es que hoy se está reconociendo mucho más a los veteranos de Malvinas, muchísimo más los veteranos de Malvinas. Sí, y hay también una cantidad de necesidades para los veteranos. Hay mucha gente que volvió de la guerra con secuelas psicológicas, secuelas físicas, problemas familiares, y en todos los países del mundo el veterano que regresa de una guerra es tomado muy particularmente para ser analizado socialmente como un individuo que tiene que reinsertarse a la sociedad nuevamente. En la Argentina no pasó, en el país no pasó, o sea, hubo gente que se suicidó, gente que perdió trabajo, gente que, digamos, soldados que digamos, que fueron estigmatizados, como se dice hoy en día, por haber estado en Malvinas. O sea, no hubo un reconocimiento, una respuesta, una ayuda del Estado a esa gente que bajo condiciones críticas estuvo defendiendo a nuestra patria. Y hoy, a ver, te saco un poco de Malvinas
vos tuviste de candidato, tuvimos acá, hicimos un reportaje, vos estabas con... Ay, se me fue el nombre. Con Gómez Centurión. Con Gómez Centurión. Además, estuve con él porque él, habíamos estado juntos en Malvinas y bueno, me convocó para ser candidato por Salta a la Senaduría Nacional de NOS. Sí, de NOS. Que hicimos un reportaje. Ahora te llevo un poco a lo que es la parte política, porque yo me imagino que desde ese momento que te llamó Gómez Centurión y terminaron las elecciones, no es que vos te apartaste y empezaste a vivir en una burbuja, porque nadie lo puede hacer hoy por hoy. Primero quiero que me contes cómo está el ejército hoy por hoy. El país no sé si vale la pena hablar, porque estamos todos, como decía vos, en un pozo de zorro, ¿así era? Así es. Estábamos todos en un pozo de zorro con agua y hasta el cuello estamos todos. Pero, ¿cómo está el ejército hoy en día? Cuando me preguntan lo que me acabas de preguntar, Luis, yo lo respondo de la siguiente manera. Brasil destina para defensa el 3.7 del PBI. Sí. Chile destina para defensa el 3.1 del PBI. Uh-huh. Perú destina para defensa el 2,9 del PBI. Argentina destina para la función defensa 0,6 del PBI. O sea, nosotros no. O sea que lo que se destina para la Fuerza Armada alcanza solamente para pagar sueldos. O sea que si a nosotros nos invaden hoy día tenemos que salir a pelear con onda. yo no quise decir eso, pero sí cualquier persona que hace el análisis de los porcentajes de los PBI de los países se da cuenta de que nosotros nos estamos quedando muy atrás de lo que significa la defensa en la región. Y yo estoy muy de acuerdo de que la salud está primero, que la educación está primero, que la seguridad está recontra primero, pero que la defensa es otro tema de la política que no puede estar ausente de la agenda política de nuestro país. Esto no es menos importante, ¿no? El tema de la defensa. Esto es fundamental, o sea, porque aparte la defensa es una inversión que no se hace para nosotros, se hace para las generaciones futuras. Tenemos un mar riquísimo, sí, donde es depredado por flotas extranjeras. Tenemos un territorio amplísimo, sí, que puede ser ocupado en los próximos años por cualquier potencia, porque es así. Tenemos el acuífero Guaraní, que es el reservorio de agua más grande del mundo. Entonces, la Argentina tiene perlas preciosas que debe defender. Obviamente que el mundo, y los pacifistas sí lo dicen, el mundo va tendiendo a una pacificación. Yo siempre digo entre comillas, ¿quién iba a pensar en la guerra de Ucrania? Claro. Y estamos viendo la guerra. Y entonces yo respondo, el mundo nunca estuvo en paz. Nunca estuvo en paz. Siempre hubo guerra. Sí. Y la guerra nos puede tocar o no. Por eso hay que estar preparado. Cuando yo saco un seguro de mi auto, un seguro de mi casa, estoy rogando de que no tener un incidente, estoy rogando de que no se incendie mi casa, pero tengo el seguro. Claro. El país es exactamente igual. Ningún militar quiere ir a la guerra. Pero cuando uno tiene capacidad disuasiva en el entorno de las naciones, y sobre todo en países que son vecinos nuestros, el tema de defensa cuenta. Sí. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, por supuesto. Primero decirle ahí tiene la juventud. Primero decirle que es un orgullo y realmente un placer poder conocerlo y tenerlo acá en este piso. Y preguntarle, ¿no? Porque usted hacía mención de y hacer esta relación, ¿no? Porque de chicos a veteranos y por ahí genera esto, ¿no? De que la juventud no sabe qué es lo que pasó o el postguerra. Me gustaría que cuente un poco desde su lugar, que ya lo estaba mencionando, pero cómo fue el reinsertarse con su familia, ¿no? Porque fue el hecho de cuando era chico irse y usted sabía a dónde estaba yendo porque estaba preparado, bien lo mencionaba, pero cuando volvió,
¿Cómo fue eso? Como para ponernos un poco en ese papel, en ese lugar. Sí, muy buena la pregunta, porque esa pregunta es la que me hace temblar la voz, ¿no? O sea, yo regresé a Salta después de la campaña el día 14 de julio. El 14 de junio fue la rendición, después nosotros nos quedamos haciendo asistencia a los buques hospitales en el mar y al final pude llegar a Salta el 14 de julio, casi un mes después de finalizar la guerra. Yo estaba casado y tenía ya 2 hijas. Una tenía 2 años y la otra tenía 6 meses. Perdón, 4 meses. Había nacido 2 días, el 14 de marzo, o sea, días antes de la toma en las islas. Y bueno, fue difícil, fueron momentos muy fuertes, como dicen, pero tanto mi mujer como mis hijas sabían que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer y bueno, siguió mi carrera y seguí en la Armada y estuve 42 años en la Armada y me retiré con el grado más alto y estoy orgulloso de lo que hice y mis hijas están muy orgullosas también y bueno, pero es muy diferente la situación de un profesional como era yo a un chico de 18 años que él había estado convocado para pelear. Yo me imagino que mi reinserción es mucho más fácil porque yo estaba para eso. Un chico de 18 años que lo sacaron de su lugar y lo llevaron a pelear y tenía que volver a su familia, creo que fue más difícil y más traumático. Sí, y yendo un poco al lado de la política, ¿no? ¿Qué políticas de Estado le gustaría, ¿no? Que se hubieran llevado a cabo en su momento y ahora poder cambiarlas, ¿no? Para poder seguir reivindicando la historia y revalidando todo lo que hicieron ustedes. Sí, yo creo que lo primero de lo que me preguntás, para no entrar en política porque no tiene sentido, es que separar la guerra de la política, ¿no? O sea, yo creo que todas las administraciones que vinieron post Malvinas no supieron separar la guerra de la política, es más, aprovecharon Malvinas para hacer política, ¿no? Yo creo que separar la guerra de la política. Y segundo, haber tenido en cuenta todas las necesidades que hubo post Malvinas de los veteranos. Y haber dado digamos, importancia. Todos los países que tuvieron guerra, a sus veteranos los veneran en todos lados. Sí, o sea, sí, y nosotros, por un factor político, no fuimos así venerados. Pero yo creo que la política de Estado, básicamente, separar la guerra de la política, reconocer Malvinas como una campaña militar que, independientemente que se perdió la guerra, muy exitosa por la capacidad profesional que teníamos, mostrar al mundo lo que hicieron sus Fuerzas Armadas, estar orgulloso de las Fuerzas Armadas y bueno, como les decía, el 0.6% del PBI indica que no estamos en esa línea, estamos en otra línea. O sea, yo me imagino el subteniente, el guardiamarina o el alférez que entra hoy a la Fuerza Aérea, a la Marina o al Ejército, entra como cualquier chico que entra a la universidad a estudiar abogacía, medicina, ingeniería, o sea, entra por una vocación, o sea, lo que nosotros hicimos es entrar por una vocación. O sea, cuando vos, Luis, te dedicaste al periodismo, tenías vocación de periodista, y vos querías que seas reconocido como periodista y luchaste para ser un buen periodista. Bueno, el militar pasa lo mismo, o sea, lucha día a día para ser mejor, se adiestra, estudia, se profesionaliza para ser mejor. Y eso a veces la gente no lo conoce, no lo sabe, y creo que la obligación del Estado es ser orgulloso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas forman parte del poder de un país. O sea, digamos, en cualquier país del mundo, digamos, nunca nadie quiere volver a tener una alternativa política de militares y civiles. Yo creo que no va a pasar nunca más en nuestro país. Pero sí ser parte del poder, de la toma de decisiones. El presidente, yo siempre decía que las Fuerzas Armadas eran el mejor aliado político que tenía el presidente. Sí. Porque sabía que eran leales al presidente, que eran leales a las instituciones, que eran leales a la ley y que todo lo que vivimos era pasado. Yo siempre cuento que ante una pregunta de un periodista que le hablara de la represión, de los años tristes de Argentina, yo le dije, mire, usted está viendo una película en blanco y negro, una película del pasado.
Yo la película que quiero ver es una película en color, una película con música, con colores, que sea la Argentina que despega, la Argentina para adelante, una Argentina que ya pasó la película en blanco y negro. O sea, ya dejemos de mirar para atrás. Odio cuando siguen mirando para atrás. Sí. Odio. Rafael, la verdad que te agradezco muchísimo esta nota y me siento muy orgulloso de hacerla. Ceci también. Sí. Y bueno, nada, yo la verdad que yo quiero reivindicar a los veteranos de Malvinas, porque yo la pasé a esa de que siempre hablaban mal y todo, porque se mezcló mucho la política. Yo creo que hoy está habiendo una reivindicación. Y nada más que agradecerte y por todo lo que has hecho y bueno, nos seguiremos viendo, porque encima nosotros nos vemos seguidos, así que nosotros nos vamos a seguir viendo. Ceci, Luis, el agradecido soy yo. Realmente creo que la tarea, como le dije al inicio de la entrevista, la tarea que hace la prensa para sumar esta reivindicación es fundamental y creo que lo están haciendo muy bien. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.